Vamos a hacer el ejercicio práctico 2 del tema 5. El trabajo en este ejercicio partirá de la práctica anterior, por tanto se abrirá el archivo ejercicio práctico 1 bloque 5. Lo tenemos aquí ya preparado. Ejercicio guiado. No, este no es. Este de aquí. Aquí tenemos preparado el ejercicio anterior. Este último ejercicio consistirá en completar esta presentación añadiendo animaciones a los distintos objetos de cada diapositiva, ya sean objetos textuales o gráficos. Bueno, en la última presentación que hemos hecho, pues tenemos varias transparencias y en cada transparencia tenemos objetos. Tenemos que insertar en cada objeto una animación. En las diapositivas se deberá integrar animaciones de los 4 grandes grupos: entrada, salida, énfasis y trayectorias. Las animaciones serán elegidas por los alumnos, cumpliendo el requisito expuesto en el punto 1. Deberán tener su presencia apareciendo al menos una vez en la presentación los 3 tipos de inicio, al hacer clic, después del anterior y con la anterior, si bien se aceptará la mayoría de la primera. Es decir, que podremos poner nuestras animaciones con cualquiera de estos 3 tipos de inicio, al hacer clic, después del anterior y con la anterior. Cumpliendo estas características se deberá incluir las animaciones a todos los objetos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en cada uno de los objetos de las transparencias, en este caso, en esta transparencia, en esta diapositiva, hay 2 objetos, este es uno y este es otro. A cada uno de estos objetos hay que agregarles una animación personalizada, un efecto. Aquí pues tendríamos un texto, ahí tendríamos 3 textos, más 3 imágenes rediseñadas o formas básicas, y aquí otra. Total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos para añadirles efectos. Aquí pues tendríamos 1, el gráfico 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo voy a coger la primera diapositiva, voy a seleccionar el primer texto y le voy a agregar un efecto de entrada, por ejemplo, círculo. La velocidad se la voy a poner muy rápida. Como vemos, el efecto círculo va a iniciar al hacer clic. Hemos dicho que tenemos que poner efectos con los 3 tipos de inicio. De momento vamos a dejar al hacer clic. La dirección, podemos configurar el efecto pues de fuera, de dentro. Vamos a dejar fuera. Velocidad ya hemos puesto muy rápido. En cuanto al otro elemento, diapositiva inicial, pues vamos a agregar también un efecto de entrada, pues por ejemplo vista hacia adentro, velocidad muy rápida. Inicio, si dejamos al hacer clic, cuando aparezca la transparencia, la diapositiva, en el primer clic aparecerá el título y en el segundo clic aparecería diapositiva inicial. Vamos a elegir con anterior para que cuando empiece la diapositiva, al primer clic se inicien el título y este otro texto. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar la presentación a ver si funciona. Hasta que yo no haga clic no aparecerá nada. Voy a hacer clic ahora. Como veis, han salido las 2 cosas, que además ya ha pasado a la siguiente transparencia. En la segunda transparencia pues podemos elegir, bueno, tenemos que poner efectos a todos los objetos. Por ejemplo, al título pues vamos a añadir un efecto de entrada, barras al azar. Al siguiente cuadro de texto le vamos a añadir también un efecto
por ejemplo, doblar. Bien, aceptar, y el inicio de este segundo cuadro de texto va a ser con el anterior. Bueno, vamos a cambiarlo después del anterior. Si le doy a reproducir, se reproduce el efecto que estoy haciendo en este momento. Si le damos a presentación, pues nos hace la presentación de la diapositiva en la que estamos. Al hacer clic, sale el índice y después, como veis, después de ejecutarse el índice, sale en los efectos del otro cuadro de texto. Como veis, aquí hemos puesto como inicio después de anterior, y aquí hemos puesto para este texto, a ver, diapositiva inicial, como inicio hemos puesto con el anterior. La diferencia entre con el anterior y después del anterior es que con el anterior se inician al mismo tiempo y después del anterior se espera a que termine el primer efecto. Bueno, en realidad todo el ejercicio pues consiste en ir seleccionando objetos e ir aplicando los distintos efectos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el gráfico, a ver si puedo. A ver, aquí le voy a agregar un efecto al gráfico. Al gráfico le vamos a agregar un efecto, pues, de énfasis, por ejemplo, parpadeo. Bueno, parpadeo parece que no se nota mucho. Girar, ¿de acuerdo? Velocidad rápida y aceptar. Voy a reproducirlo para ver cómo queda. Bien. Y si le doy a presentación, pues vemos la transparencia. Bien. Como veis, a cualquier objeto se le puede poner un efecto, una animación. Por ejemplo, en esta primera diapositiva, al cuadro de texto, diapositiva inicial, le hemos añadido el efecto, a ver, efecto vistazo hacia adentro. Si lo quiero cambiar, bueno, más que cambiar, lo que voy a hacer es añadirle uno más. Aquí hemos puesto un efecto de entrada para la diapositiva inicial, para el texto de diapositiva inicial, y lo que voy a hacer además es agregar otro efecto para el mismo texto, pero va a ser un efecto de salida. Pues un efecto cualquiera, por ejemplo, cuadrados en diagonal, y aceptar. ¿De acuerdo? Es decir, os recuerdo lo que tenemos para esta diapositiva. Tenemos para este cuadro de texto, ejercicio grado 5.1, pues tenemos este efecto, el efecto círculo, que se inicia al hacer clic. Para este otro cuadro de texto tenemos el efecto diapositiva inicial, el efecto vistazo hacia adentro, que se iniciará al mismo tiempo que el título, y tenemos también el efecto diapositiva inicial. Le vamos a cambiar el inicio al hacer clic, no, lo voy a poner después del anterior, y lo que vamos a conseguir es que aparezca con un efecto de entrada este texto y después con un efecto de salida desaparezca.
El efecto de entrada, digamos que nos ayuda a introducir un elemento en la diapositiva, y el efecto de salida lo que hace es que ese elemento desaparezca. Vamos a reproducir la presentación. Bien, aparece la diapositiva. Cuando yo haga clic va a aparecer el título y a continuación todo lo demás. El título, bueno, como veis ha sido muy rápido. Vamos a hacerlo para que se vea un poquito más lentamente. Le vamos a poner un efecto, bueno, a cambiar el efecto. A ver, ejercicio, diapositiva inicial. La velocidad, en vez de muy rápida, la vamos a dejar en media, y el último, la velocidad también, en vez de muy rápida, en media. Bien, vamos a poner la presentación. Sale la diapositiva, hago clic, sale el título, efecto de entrada y ahora efecto de salida. El efecto de salida me quita el texto que había y ahora ya pasa a la diapositiva siguiente. Al hacer clic saldrá el texto de la diapositiva. De acuerdo, pues en esto consiste básicamente el ejercicio, en ir añadiendo efectos, ir cambiando las propiedades, el inicio, la velocidad, y ir agregando efectos de distintos tipos. ¿De acuerdo? Para cada elemento se puede agregar cualquier tipo de efecto de entrada, de énfasis, salida, trayectoria y desplazamiento. Por ejemplo, trayectoria y desplazamiento no hemos hecho ninguna. Vamos a añadir una para la tabla. Por ejemplo, pues vamos a hacer que describa un rombo. Le damos a aceptar. Vamos a reproducir ese efecto. ¿De acuerdo? Esta es la trayectoria que va a hacer la tabla. Presentación. Al hacer clic, nuestra tabla pues describe, se mueve siguiendo la trayectoria de este rombo. Bien, pues vosotros deberíais hacer esto mismo con todos los elementos de la presentación.